De regreso a CIPSE Noticias más temprano y se encuentra con nosotros el médico psiquiatra Lauro Suárez. Esta semana estaremos hablando de la diabetes y la salud mental. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Queremos hablar sobre el tema de cómo se relaciona la salud mental en esta enfermedad. Bueno, la relación es tan directa desde el momento del diagnóstico. En cuanto se diagnostica, sabemos que hay gente que lo toma, pues, bueno, de una manera bastante sana y muchos otros pacientes tienen síntomas de ansiedad o de depresión. Y estos síntomas ansiosos o depresivos van a estar acompañando al paciente con diabetes ya prácticamente a lo largo de su vida. Se dice que un paciente con diabetes puede tener la posibilidad de sufrir depresión incluso hasta 2 o 3 veces más que las personas que no padecen esta enfermedad, así como problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad. Los cambios son fundamentales. Desde el diagnóstico empiezan los pensamientos anticipatorios con respecto a qué es lo que va a pasar ahora con mi vida o con la vida de mi familiar, porque todo esto, el diagnóstico de diabetes implica también a la familia. Entonces, cuando se diagnostica diabetes, estamos hablando de un cambio estructural completamente del paciente y de la familia, de lo que tiene que hacer un paciente y lo que tiene que hacer la familia. Implica un cambio de vida. Prácticamente es bajar de peso, mantenerse en actividad, estar al pendiente de los niveles de glucosa, saber identificar en qué momento al paciente se le baja la glucosa, el azúcar en la sangre, identificar estos síntomas que muchas veces también, hay que decirlo, se confunden con trastornos de ansiedad o con ataques de pánico. Y si revisamos los síntomas de un ataque de pánico y de una hipoglucemia, son muy similares. Entonces, el paciente tiene que aprender a identificar sus síntomas, saber en qué momento debe comer, en qué momento no debe comer, en qué momento hacerse la revisión de la glucosa, en qué momento hacer ejercicio, en fin. El diagnóstico de diabetes implica una autogestión de la vida y por lo tanto un cambio. Esto que menciona, la angustia de sentir que, bueno, desafortunadamente hay casos severos de diabetes donde al no cuidarse, pues terminan primero amputándole algún órgano de su cuerpo o terminan pues en una situación difícil. Entonces, esa angustia de ver tantos casos así provocan todo esto en tu ser. Sí, desde luego, como decía, hay gente que precisamente el saber que las complicaciones pueden ser tan graves como llegar a una amputación, hacen que se animen a provocar estos cambios en su vida. Y hay pacientes que esto pues prácticamente los paraliza, ¿no? Que les lleva un buen tiempo adaptarse, aprender cómo vivir, porque pues, afortunadamente actualmente cuando se hace este tipo de diagnósticos también se trata de manera multidisciplinaria, no es solamente el médico general o el especialista en este caso o el endocrinólogo, también interviene el nutriólogo, intervienen otros especialistas, los psicólogos, los psiquiatras. De hecho, al ser tan frecuente la relación entre salud mental y diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, que es la encargada de valorar todo esto a nivel mundial prácticamente, lo que recomienda es una revisión anual por parte del psiquiatra a los pacientes que padezcan diabetes, sobre todo aquellos pacientes que no siguen las recomendaciones de su médico o que constantemente están cayendo en cuadros de hipoglucemia o que por más que lo intentan no consiguen bajar de peso o que están teniendo cambios emocionales, claramente irritabilidad, enojo, problemas de tristeza, dificultad para concentrarse o que también empiezan a presentar síntomas depresivos como pudiera ser la tristeza que les lleve a otro tipo de pensamientos más graves como puede ser la ideación de muerte o la ideación suicida.
Esto que menciona, doctor, es fundamental porque siempre lo hemos dicho, cómo la salud física tiene que ir relacionada con la salud mental. Y siempre atendemos más la física, pero la mental la dejamos ahí como si no necesitara atención nuestro cerebro. Sí, no, desde luego, y eso es algo que hemos dicho tantas Sí, veces y que seguiremos diciendo. Bueno, ese es el motivo de este espacio que amablemente pues me ofrecen cada semana. Insistir mucho, si la salud mental es importante en cualquier paciente, en una persona que sufre de esta enfermedad de la diabetes es mucho más, el doble, yo creo que 3 veces más. ¿Por qué? Porque estamos hablando de complicaciones serias. Hablamos del diagnóstico, que el diagnóstico ya implica en sí un cambio emocional fuerte, pero también de las claro. complicaciones que puede haber, ¿no? Decías, efectivamente, ¿no? A la larga quizás una amputación, pero pues también puede haber disfunción eréctil, ceguera, cambios, o sea, cambios en la retina que pueden llevar a que el paciente empiece a tener problemas de la visión o claramente un cuadro de ceguera, daños en los riñones, ¿no? En uno o en los 2 riñones. Entonces, las complicaciones de la diabetes, si no se siguen las indicaciones, pueden ser muy graves. Y cada una de estas complicaciones también conllevan un grado de deterioro emocional que se debe atender. Por eso la importancia de la valoración psicológica o psiquiátrica, la recomendación que decía, ¿no? Al menos una vez al año. Y cuando existen síntomas, desde luego, pues seguir el tratamiento que esté adecuado para este tipo de síntomas emocionales, de problemas emocionales que el paciente con diabetes esté presentando. Cualquiera de las diabetes, tipo 1, tipo 2, todas estas diabetes LADA, todas estas clasificaciones que ahora están surgiendo, pero lo importante es que el paciente esté atendido física y emocionalmente. Y si el diabético tiene familia, ahora viene la angustia también por los hijos, de que los hijos lo puedan heredar o adquirir, ¿no? Sí, sí, al saber, al ir avanzando en esto y saber que existe un componente claramente genético, desde luego que el vivir con un paciente con diabetes, el tener un familiar con diabetes, pues prácticamente nos predispone y nos ubica en una posición difícil, ¿no? Emocional difícil, por lo que implica el acompañamiento, los sentimientos o los pensamientos como dije, anticipatorios o de tristeza o pensamientos incluso de culpa si las cosas no salen bien, de frustración si las cosas no salen bien, porque en qué momento identificas que debes hacerte el piquetito en el dedo para saber cómo está tu azúcar en la sangre, ¿no? Tu glucosa, tus niveles séricos de glucosa. O sea, todo esto es bastante complicado y pues el paciente lo va aprendiendo de forma gradual. Por eso es importante la orientación desde el inicio del diagnóstico. Apenas se hace el diagnóstico, poder orientar al paciente y poder orientar al familiar. Y una red de apoyo es importante, doctor. Importantísima. Aquí la familia juega un papel fundamental porque en muchas ocasiones la familia es la que te anima para hacer el deporte, el ejercicio, para seguir adelante, ¿no? Incluso para preparar la comida, Sí. ¿no? En muchas ocasiones hay familias, conozco familias que empiezan a alimentarse pues, un poco más sano, a partir del diagnóstico de diabetes en uno de los miembros, ¿no? Y esto pues modifica, como decía, prácticamente la vida del paciente y sus familiares. ¿Existe alguna estadística que indique, por ejemplo, en las personas diabéticas de cierto grupo, cuántos padecen, digamos, que presentan estos problemas de salud mental? Se habla que 2 a 3 veces más, se pueden deprimir y más o menos del 100% de pacientes, prácticamente el 80% va a tener problemas de ansiedad en algún momento, una ansiedad, trastorno de ansiedad, porque pues, la ansiedad, el fenómeno ansioso lo van a estar presentando prácticamente desde el diagnóstico, más si existe alguna otra complicación. Y ante esto igual sería bueno ir a un psiquiatra por cuestiones de que tal vez les afecte en la cuestión de dormir, de descansar plenamente, ¿no? No habíamos mencionado el sueño, pero efectivamente ese es otro de los síntomas.
¿no? Se ve que estudiaste. Estudié la lección, doctor. Muy bien, ese es otro de los síntomas y sí, es otro motivo por el que hay que acudir a la evaluación psicológica, psiquiátrica, no dejar que avance. Es normal, lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, pues no dormir bien 1, 2 noches, pero si esto se sigue prolongando y le vamos sumando síntomas y además el paciente tiene diabetes, pues bueno, creo que es importante la valoración. Doctor, ¿algo más que nuestro auditorio necesite saber? Bueno, pues creo que es fundamental reconocer, identificar algunos de los síntomas de diabetes, poder saber que no estamos solos, que están los especialistas con nosotros, que podemos acudir al especialista, al endocrinólogo y desde luego también al psicólogo o al psiquiatra si es que se necesita. No hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo de esto, que el diagnóstico de diabetes no nos paralice, que el diagnóstico de diabetes nos active para tener una vida más sana, más plena, más feliz. Así es, doctor. Y nosotros le agradecemos muchísimo que venga siempre a este espacio a hablar de estos temas porque es fundamental poder difundir la información que usted nos proporciona. Muchas gracias, doctor. Le esperamos la próxima semana. Encantado de estar aquí, como siempre. Gracias, doctor. Con esta información nosotros nos vamos a ir a la pausa. Regresamos. Todavía tenemos más.